La COP26 ya está dando que hablar porque por mucho que se haya mencionado la deforestación y una serie de cosas de ese tipo, lo que más llamó la atención y que está en todas las páginas de los medios digitales del mundo es que países importantes como China, como India, se han restado de una serie de medidas particularmente de este tipo. Y por eso vamos a conversar con Raúl Sor sobre cuál es la viabilidad de esta COP26, Raúl. Hola, Fernando. Bueno, ha partido bien en el sentido de que, como siempre se hace, se parte por lo más fácil, entre comillas, y como tú señalaste, la deforestación ha sido un acuerdo importante. Se está planteando de que se va a frenar la deforestación para el año 2030, lo cual uno puede tener sus dudas, pero el mero hecho que se haya tomado esa decisión ya es una gran cosa. Hay varios países, particularmente Brasil, que han sido grandes transgresores y que se han comprometido en el pasado y recientemente a frenar la deforestación. De hecho, el presidente Jair Bolsonaro desplegó tropas del ejército para tratar de frenar la deforestación en el Amazonas, pero lo que hace con una mano lo niega con la otra, lo borra con el codo, porque ha ido reduciendo toda la legislación que penaliza la deforestación. Y la deforestación representa más o menos el 15% de los gases de efecto invernadero en términos de la no absorción, además de otro 15% son las emisiones de gas metano que provienen del ganado. Y buena parte de lo que se está destruyendo de la deforestación en el Amazonas se está dedicando a la ganadería y también la tala de madera, pero la ganadería es un elemento central. Y como todo está muy vinculado, es decir, la teoría del caos, como se le llama, señala que una metáfora es que el vuelo de una mariposa puede provocar un huracán en Texas. Es decir, una pequeñísima alteración en un lugar del planeta puede tener una repercusión brutal en otro. Y eso es exactamente lo que se señala de las exportaciones de carne que están destruyendo, o la ganadería que está destruyendo el Amazonas, que en un 38% la carne que exporta Brasil va a China. De manera que lo que comen los chinos, de alguna manera, se están tragando el Amazonas. Y te lo señalo para mostrar lo complejo que es abordar estos temas, porque por un lado esto tiene un impacto económico enorme en Brasil, también tiene un impacto en China y por supuesto hay terceros países que tienen intereses creados en que se adopten ciertas medidas pero no otras, es decir, que sean otros países los que asuman el sacrificio y otros tratar de librarse, por ejemplo, con la producción de petróleo, que es, por cierto, los hidrocarburos son el tema principal. Pero quedémonos con esto, que es el primer logro concreto que logra esta COP26, y es un logro significativo, es decir, significativo en cuanto a la protección del Amazonas, que es, y otras selvas en Indonesia, en Tailandia, en fin, en otras regiones del mundo, en el Congo, en África, que van a proteger o van a ayudar a proteger la naturaleza, van a bajar las emisiones y, como sabemos, los bosques son grandes absorbentes de los gases de efecto invernadero. Por lo tanto, no solamente se deja de emitir, sino que se capta mucho de estos gases. Ahora, es interesante cómo se pueden producir acuerdos, por ejemplo, en el ámbito de la deforestación, que son de gran expectativa y que son promisorios, digamos. Pero simultáneamente, Raúl, ¿cómo entiendes tú, y quizás tiene que ver un poquitito con lo que tú hablaste de la ganadería, pero ¿cómo entiendes tú que se hayan restado, por lo menos en principio, China, India y Rusia de esta idea de reducir el metano, por ejemplo? Bueno, los distintos países tienen diferentes argumentos según su historia. Entonces, los países que hoy día aparecen como grandes emisores subrayan que en el pasado fue Estados Unidos uno de los grandes productores de ganado y que en su momento Estados Unidos, con la producción de petróleo, hidrocarburos, fue por lejos el mayor emisor y que ahora, digamos,
viene a adoptar una actitud, una postura virtuosa, pero que también los países más pobres, que ahora están alcanzando ciertos niveles de desarrollo, también tienen derecho a tener emisiones y por lo tanto India especialmente, pero también China, reclaman una visión histórica y que esto se mire en esa perspectiva y no solamente con estadísticas frías actuales en que se diga China es el principal emisor de gases de efecto invernadero, cerca del 30%, en cambio Estados Unidos es el segundo, cuando si se lo mira en una perspectiva histórica, Estados Unidos por lejos, pero por lejos, el mayor emisor de estos gases. Por lo tanto, todo depende con el cristal con que lo miras. Ahora sí, pero a ver, convengamos en una cosa. Si es que el criterio o la lógica es, bueno, tienes que dejarnos a nosotros hacer lo mismo que ustedes hicieron cuando arrasaron y talaron todos los bosques, cuando generaron todos los combustibles fósiles y eso les dio esa tremenda riqueza y esa tremenda producción. Bueno, tienen que dejarnos a nosotros ahora y después vemos cómo arreglamos la cosa. Bueno, finalmente eso es una receta para morirse más rápido nomás. Tienes toda la razón y por eso se habla de indemnizaciones o de compensaciones y que aquellos que no van a poder talar sus bosques van a recibir ayuda desde los países más ricos para compensar las pérdidas o lo que dejan de ganar. Pero tú tienes toda la razón, es decir, decir que hay que seguir como estamos porque otros ya lo hicieron antes no es ninguna solución, al contrario, nos lleva a todos al despeñadero. Y por lo tanto, eso es lo que se está discutiendo en esta COP, cuáles van a ser las compensaciones, cuáles van a ser las transferencias financieras, qué rol va a jugar, que es muy importante, el sector financiero. La banca financia muchas de las iniciativas que son altamente contaminantes y por lo tanto ahora esos son los grandes temas. Y se habla de una transferencia de unos 100.000 millones de dólares anuales de los países más ricos a los países más pobres para justamente ayudarlos a realizar esta transición. Hasta ahora ya se había prometido esto, no se cumplió, creo que el año que más se transfirió fueron 80.000 millones de dólares, pero ahora se ha postergado el plazo y se plantea que para el 2023 quizás se cumpla con esa meta financiera. Oye, Raúl, pasando a otro tema que también fue bien importante en este comienzo, ¿qué tanto influye desde un punto de vista simbólico y también desde un punto de vista de la expectativa que se puede tener respecto de la COP26 en que, por ejemplo, uno de los líderes más importantes de uno de los países que más responsabilidad tiene en todo esto, como es el caso de China, Xi Jinping no haya llegado a la COP26? Eso tiene, porque lo destacó el propio Joe Biden, pero ¿tiene una importancia simbólica trascendental o son de esas típicas estocadas que se dan entre superpoderes? Bueno, yo creo que, por supuesto, Biden aprovecha la oportunidad para marcar puntos, pero Xi Jinping no ha salido de China desde que empezó la pandemia y creo que ahí hay una postura política y de señal doméstica de poner el interés de China y de la salud de China primero. Pero en general los chinos se han declarado abiertos a cooperar. Es el único campo en que se han dado ciertas coincidencias y ambiente de cooperación entre Estados Unidos y China. No creo que haya que ver mucho más que eso en esta ausencia de Xi Jinping. Creo que responde principalmente a razones domésticas, más que a esta suerte de guerra fría que se está iniciando. Y desde el punto de vista de lo que puede ser viable que suceda, ¿tú estás optimista o porque la última fue prácticamente nada, digamos? Efectivamente, mira, te diría que moderada, lo dijo Boris Johnson, el primer ministro británico, moderadamente optimista, y diría que menos que moderadamente. Yo creo que esta COP26 no va a ser la solución a los grandes problemas ambientales que enfrentamos. ¿Qué se necesitaría? Yo me imagino que si es que la ciencia te da evidencia de un determinado problema, bueno,
¿Tú crees en la ciencia? ¿Crees en que el futuro del planeta debiera prolongarse durante muchísimo tiempo? Y uno hace algo al respecto, pero si es que eso no es suficiente, estamos medio condenados a que cada cierto tiempo las pandemias que hayan, los grandes desastres naturales, te tengan que recordar que no hiciste la pega cuando se podía. Efectivamente, y yo creo que el problema no es que no haya conciencia global sobre los problemas que enfrentamos, sino que hay intereses particulares, de intereses, digamos, de grupos particulares de interés, que son los que presionan y ejercen los lobbies, y ellos predominan, y los más importantes, ya hablaremos más adelante, son las empresas petroleras, que tienen una gravitación enorme, enorme, sobre las decisiones que se toman en última medida. Sí. ¿Qué otras cosas están por verse ahora? ¿Qué esperarías tú que en lo que sigue de la COP26? ¿Hay expectación por algo en particular? Sí, bueno, quizás lo más importante es qué va a pasar con la producción y consumo de hidrocarburos. Eso es lo más importante. Ya, porque me acuerdo que conversamos una vez sobre una serie de medidas que estaban haciendo varios países, que partieron por Alemania, creo que también India lo estaba haciendo, que era esta idea de poner un cierre, un año de cierre, una fecha de cierre a la construcción de, por ejemplo, vehículos con motor a combustible fósil. A petróleo. Alemania había puesto una idea de poder hacer un comienzo de vehículos totalmente eléctricos a partir de una fecha futura que no era tan distante. ¿Eso no se trata en las COP? Sí, eso es importante. Yo hago el hincapié en esta situación porque normalmente uno se concentra en lo que estamos viendo en pantalla, digamos, en las grandes quemas de bosques, en la deforestación, en los problemas del calentamiento del océano. Pero hay cosas que los países pueden hacer y que el ser humano puede hacer para aportar a esta baja en el calentamiento global. Y desde ese punto de vista, una de las cosas es lo que las decisiones que los países toman sobre cómo quieren que, por ejemplo, los medios de transporte sean en el futuro. Y para eso hay varios países que han puesto ya una fecha a partir de la cual no se pueden producir en esos países ni exportar desde esos países vehículos que sigan consumiendo combustible fósil. Alemania es uno de esos países y entiendo que hay varios más. Parece que perdimos el contacto con Raúl, pero esa es una pregunta que sin duda vamos a hacer mañana mismo sobre ¿qué tanto se han establecido posibilidades de mejorar las condiciones climáticas, no sobre la base de no producir en gran escala en términos de empresas, sino que producir en términos de lo que nosotros utilizamos todos los días, y eso básicamente se llama el transporte? Volvemos un ratito.